Mensaje universal 4. Libertad y felicidad. Los dos anhelos más grandes que todo ser humano debe ansiar son la libertad y la felicidad. No hay felicidad si de por medio no hay libertad. En la actualidad, tanto las religiones, la política, las costumbres trasnochadas, las creencias ancestrales, vicios y otras anomalías en las personas han hecho que vivan privadas de su libertad. Por ende, no pueden ser felices. Para los filósofos, escritores, pensadores y oradores, hablar de libertad es muy fácil, ya que encierra un significado enormemente extenso. Palabra que puede compararse con las más conocidas, inventadas, como son vida, amor, Dios, pan, sol, aire, agua y otras. Pero aunque parezca anecdótico, la palabra libertad es el complemento de los más nobles sentimientos. No hay auténtico amor si no hay libertad. No existe felicidad completa si no hay libertad. No encontrarán la paz espiritual si no son seres libres. Gracias a la libertad podemos hacer de nuestra vida la mejor aventura. Escoger lo que creamos nos es más conveniente. Decidir emprender grandes cosas consultándonos uno mismo. Conducirnos por el camino que nuestro corazón y la conciencia nos muestren. Y no esperar o estar proclives a conducirnos por lo que otros nos digan, ni a obedecer órdenes sin saber que son correctas, y menos permitirles a los que les gusta vivir bien sin trabajar, nos manejen como marionetas religiosas. La mejor expresión de libertad, ya sea de un continente, un país, una familia o uno mismo, es su cultura. Refleja en uno mismo su propia creencia y le da sentido a los valores. La cultura tiene su propia energía que nos puede llevar a unirnos en un solo ideal de libertad y felicidad, a tomarnos de la mano como verdaderos hermanos y juntos cautelemos el cuidado de nuestro hábitat y no seguir permitiendo que lo sigan contaminando con desechos tóxicos que matan inexorablemente todo lo que tiene vida en el planeta. La libertad de los hombres es una necesidad, un instrumento de autodefensa, ya que mientras vivamos prisioneros del miedo a la muerte, que es lo peor que nos puede pasar, en casos menores miedo a la pobreza, al dolor, a la vejez, a las angustias y seguro en algunos casos miedo a la soledad. Una persona que no está suficientemente robustecida por libertad está propensa a ser víctima de las debilidades que ensombrecen la vida del hombre y lo marginan a no poder levantar la cabeza en cualquier eventualidad. El mecanismo más fácil para obtener la ansiada libertad es el conocimiento. Y es en esta parte donde les voy a hablar de una de las fallas más garrafales de la Biblia, que es el libro considerado sagrado en esta parte de Occidente, y que demuestra a ciencia cierta cuán equivocada vive la humanidad. Galileo Galilei nació un 15 de febrero de 1564. Fue un notable físico italiano, ingeniero, matemático, filósofo, astrónomo y relacionado muy estrechamente con la revolución científica. Toda su vida la dedicó al estudio de las ciencias y mostró un gran interés por las artes. Dentro de sus muchos inventos está el telescopio, con el que pudo determinar que la Tierra no era un planeta estático, como dice la Biblia, y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. En sus adentrados estudios de astronomía, dedujo que la Tierra no era el centro del universo y que todo lo que se movía en el firmamento era alrededor del Sol. Esta visión, que con el tiempo quedaría demostrada que es la Tierra la que se mueve a una velocidad todavía no especificada por la ciencia, le haría que Galileo Galilei tocara la cumbre del éxito, pero que le acarrearía uno de sus más grandes problemas. En los tiempos que este notable científico escribía un libro que se llama Diálogo
sobre los dos máximos sistemas del mundo, publicado 300 años después de su muerte en 1932, y el libro Discurso y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias, publicado en 1638, tiempo en el que se aplicaba a los herejes la pena capital impuesta por la nada Santa Inquisición. Galileo Galilei no tomó en cuenta esto, ya que vivía en Italia, donde hacía más de 30 años que no se aplicaba la pena capital, y no en España, que eran muy a menudo estos horrendos crímenes impuestos por la Inquisición. Galileo Galilei fue profesor de astronomía en su mismo lugar de origen, Universidad de Pisa. Como creyente que era de la religión católica y apostólica, impartía conocimientos de la teoría aceptada hasta ese entonces de que el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y no al contrario, como más tarde se conocería gracias a la nueva teoría propuesta por Nicolás Copérnico en la Universidad de Padua, de que la Tierra y los demás planetas giran en torno al Sol. Estos estudios que realizaba el astrónomo con su inventado telescopio le despejaron toda duda y se convenció de la certeza que Nicolás Copérnico estaba en lo cierto. A partir de ahí empezó a escribir sobre los movimientos de los cuerpos celestes, dejando atónitos a los jerarcas del Vaticano. En el año 1633, las autoridades de la Inquisición lo requirieron para que comparezca y esclarezca los rumores que mucho estaba dando que hablar. El científico, aduciendo que estaba enfermo, no se presentó, pero fue citado otra vez con el requerimiento de que si no se presentaba voluntariamente, lo apresarían. Por esos entonces de Papa en el Vaticano estaba Urbano VIII, quien al principio era muy amigo de Galileo, tan amigo que le sugirió el título del libro, pero las discrepancias religiosas lo convirtieron en su peor detractor. En el segundo requerimiento, Galileo se presentó a la sede principal donde se juzgaba por herejía y condenaban según el delito. A Galileo le correspondía más que cualquier otra pena la hoguera, pues estaba yendo contra lo que decía la Biblia, que era lo mismo decir que la Biblia era mentirosa. Cuando Galileo ya estaba en las instalaciones de la Inquisición, preguntaba por qué estaba preso y le decían que no estaba preso, sino que estaban revisando sus escritos para ver hasta qué punto era culpable. Le decían que tenía buenos amigos, entre ellos al Papa Urbano, para que lo defienda en caso de ser culpable. Pero él decía que no pedía nada que lo favorezca, que lo juzguen como a cualquiera, pero que lo juzguen por buscar y encontrar la verdad y no solo por aplicar la autoridad. Finalmente, la Santa Inquisición encontró culpable de herejía a Galileo Galilei. Lo declararon culpable de ir en contra de los conocimientos de Aristóteles, que son los que se fundamentan en la Biblia con respecto a ciencia, y también en contra de Salomón, al que consideraban el sabio más notable de todos los tiempos, pues Yahvé, su Dios, en ensueños le había dicho que no hubo antes que él, ni habría otro después de él con la misma sabiduría. Para evitar la muerte en la hoguera, Galileo tuvo que arrodillarse ante las autoridades religiosas de esos tiempos y retractarse públicamente de las ideas de Copérnico. Y prometió no hablar más del tema. Aún así fue condenado a cadena perpetua, pero por su avanzada edad tuvo que pagar con prisión domiciliaria hasta los últimos días de su vida, que fue en el año 1642, en el mismo año que nació Isaac Newton. Durante el juzgamiento a Galileo se plantearon algunas cosas que asevera la Biblia y que no son ciertas. Uno de los jurados se apegó a un pasaje de la Biblia que dice: ante todos los de Israel, Josué le dijo al sol: detente tú sobre Gabaón. Y se detuvo el sol en medio del firmamento. Si el Antiguo Testamento
de tal modo nos relata que el profeta le ordenó al sol detenerse, es porque el sol se estaba moviendo. Y ahora profana a un matemático diciendo que el sol no se mueve en torno a la Tierra, sino la Tierra en torno al sol. Eso solo se puede considerar como un desvarío, porque si la Biblia dice que el sol se mueve alrededor de la Tierra, sin duda, así tiene que ser. Los inventos de Galileo fueron muchos. Entre ellos resalta el diseño de un tubo al que llenó de agua para medir los cambios de la temperatura. Y así es como nace el primer termómetro. En la actualidad es un instrumento médico de gran utilidad. Los reyes y príncipes de toda Europa pedían a Galileo consejos acerca de diseños de maquinarias y los cálculos matemáticos para la producción balística. Pero sus estudios de astronomía, el descubrimiento de las 4 lunas en Júpiter y sus pruebas de que la Tierra no es el centro del universo, sino solo un planeta como otros que giran alrededor del Sol, fueron los que lo llevaron a la fama y ocasionaron en él múltiples desgracias. Uno de sus amigos más de confianza le decía: no te creerán cuando les digas que esas lunas que has descubierto con tu invento giran alrededor de otro planeta y no alrededor de la Tierra, y que las estrellas son tan iguales que se parecen unas a otras, que el cielo y la tierra son iguales. Después le pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Quién? Pregunta Galileo. Su amigo repite: Dios. ¿Dónde está Dios? Pues no está allá arriba haciendo girar el universo como un juguete. Su amigo le vuelve a preguntar: si no está allá arriba, entonces ¿dónde está Dios? Galileo le responde: ¿por qué he de saberlo? Soy matemático y no teólogo. Nadie os creerá, siguió diciendo su amigo. Tengo pruebas, dice Galileo. Pero si ninguna los convence, ¿qué pasará otra vez? Pregunta su amigo. Lo verán con sus propios ojos y lo tendrán que aceptar, terminó diciendo el astrónomo. En una reunión de altas autoridades de la Iglesia Católica, acompañado de sus esposas, se encontraba Galileo Galilei. Aparte de la abundante cena que sirvieron, tocaron temas muy estrechamente relacionados con lo que está escrito en la Biblia, basada en gran parte en los escritos de Aristóteles, hacía más de 400 años antes de Cristo. Las autoridades religiosas presentes bombardearon a Galileo con preguntas capciosas que pueda confundirlo y lograr que en algo se contradiga para poder pulverizar sus hasta entonces desconocidos descubrimientos. Uno de los presentes, como dándole la bienvenida, dijo: qué suerte tener aquí esta noche con nosotros al señor Galileo Galilei. Le ofrecen más cenas que a un cardenal y no es mi intención ofenderle. ¿Por qué no? Dijo otro del grupo. Sus trucos de magia entretienen mucho. Intervino Galileo para decir que no eran trucos de magia, son experimentos, un nuevo modo de estudiar la naturaleza, empezando con una pregunta y no con una respuesta. Otro malintencionado de los presentes dijo: los antiguos nos dan la verdad con sus escritos, y hablo de Aristóteles por mencionar alguno. Entonces estudien sus escritos, repuso Galileo. Yo les hablo de Pitágoras, un esclavo de la multiplicación de la mente. El libro de la naturaleza está escrito en cifras matemáticas. Es la clave de los seguidores para descartar lo que no es esencial y buscar la verdad. Le interrumpieron para decirle que el hombre no tiene que buscar la verdad porque ya se las ha dado la Santa Madre Iglesia Católica. Galileo repuso que la Santa Iglesia Católica no siempre tiene toda la verdad. Otro le dijo: no creas probable que con tus teorías el Creador conozca mucho mejor sus obras. Es posible, dijo Galileo. Siempre he pensado que los que no entienden nuestro cielo no podrán interpretar bien la Biblia. El que más le increpaba a Galileo le dijo: un hombre prudente esconde siempre su sabiduría. Otro le dijo: el que sabe dominar su espíritu es más grande que el que domina una ciudad. El mismo interlocutor agregó: señores, nuestro invitado Galileo sabe más que ciencia. Pero intervino el más importante de la reunión para decir: el señor Galileo pretende saber demasiado.
A Galileo le siguieron inquietando muchas cosas durante la cena. Uno dijo: cuando yo camino, la tierra está firme bajo mis pies y no siento que se mueva. Reafirmó diciendo que la tierra es el centro de todo. El hombre es el centro de la tierra y sobre nosotros está la mirada de Dios. Es por eso que arriba en el cristal están incrustadas las estrellas y el sol, creados para alumbrarnos, de tal modo que Dios nos pueda ver sobre la tierra movernos, alabando al Señor y a su obra maestra, que es el hombre. En esa reunión estaban las esposas de los anfitriones. Le pidieron a Galileo que les muestre algunos de sus descubrimientos matemáticos, siendo atendidas muy cordialmente por el invitado. Después de las varias demostraciones y ver que las cosas estaban empeorando, tanto que trataron a Galileo de enemigo de la iglesia y del hombre. Uno de los del grupo dijo: ya que el señor Galileo ha traído su flamante descubrimiento, vamos a la torre para ver qué tanto de novedoso es su lente. Durante el recorrido y los varios pisos que tuvieron que escalar los anfitriones e igual sus esposas para llegar a la torre, hicieron infinidad de comentarios. Galileo solo sonreía por lo que escuchaba y porque estaba seguro que su invento dejaría perplejos a sus acompañantes. También porque les cambiaría sustancialmente la forma de ver la vida a muchos. Mientras Galileo acomodaba el instrumento sobre un precario tripo, ya en la cúpula de la torre, se acercó el más depredador del científico y con pañuelo en mano empezó a limpiar el vidrio del telescopio, al mismo tiempo que decía: debo limpiar el lente, no vaya a ser cosa que esté empañado y nos haga ver las cosas muy diferentes. Al escuchar esto, el científico dijo que él siempre buscaba la forma correcta de hacer las cosas y que no podían pensar siquiera que era un truco de magia. Cuando los presentes miraban en el telescopio, se apasionaban con él y cuando dejaban de hacerlo parecían como poseídos. Una de las damas que estaba allí miró y a lo lejos alcanzó a ver a su amiga Lucrecia. Y en el momento empezó a gritar: ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! Y como no le contestaba, soltó el aparato y dijo haciendo una seña: la veo así de grande y no está aquí ni me escucha. Después que todos los del grupo se habían echado una mirada al instrumento, no les quedaba duda de que el descubrimiento de Galilei era asombroso. Pero fue el que menos le tenía buena voluntad a Galileo quien dijo la frase: el sol se levanta y luego se oculta y se va otra vez al lugar de donde vino. Fue escrita hace muchos siglos por el rey Salomón, un filósofo antiguo de gran sabiduría, un gran sabio, conocedor de los hombres, de todas las ciencias y de todo lo que Dios ha creado. De Dios recibió toda su sabiduría. Y si fue Salomón quien dijo que el sol se mueve, ¿qué razón tendrá este Galileo cuando dice que no es así? En el mismo Vaticano, en un lugar muy cerca a las instalaciones del Papa, se debatía el destino de Galileo. Por un lado, lo hacía un cardenal que en su interior aceptaba los avanzados conocimientos de Galilei, pero que no podía demostrarlo en público. Por el otro lado, lo hacía un representante del Papa en toma de decisiones importantes, quien era adverso acérrimo de los descubrimientos de Galileo. Primero el cardenal dijo: Galileo ha hablado de algo conocido desde muchos años. Desde hace años ha escrito de ello, pensado en ello y ha defendido lo que asegura. A diferencia que el cardenal no injuriaba al astrónomo, sí lo hacía y con mucha vehemencia el representante del Papa, quien dijo: se me ha encomendado revisar los escritos porque así lo ha tenido a bien su santidad y este es el informe que alcanzo a usted, para que autorice sentenciar al orador que ha andado gritando a los cuatro vientos en toda Europa que nuestro libro sagrado no encierra toda la verdad. Y ahora finge ante los inquisidores, pero que a toda costa quiere imponernos lo que dijo Copérnico. Son mis sospechas y tienen fundamento. Cuando el cardenal le dio una ojeada al informe que acababa de recibir, sonrió diciendo: aún el que lo ha hecho debe resultarle atípico.
Intervino el aludido para decir que también el Papa le había delegado facultades para que dictamine el resultado de sus revisiones. El cardenal dijo: debo confesar que algunas de sus pruebas de Galileo son muy claras. Otra vez intervino el representante del Papa para decir: no deje que os confundáis, señor. Es una amenaza a nuestra educación. Es más peligroso que otros locos que han inventado cuentos similares. ¿Por qué quiere que pensemos eso?, sentenció el cardenal. Y la respuesta fue: porque pretende encadenarnos a sus teorías. Y agregó: si en algún momento nos pueden servir sus escritos, no hay ningún inconveniente, ya que están confiscados, como se confiscarán sus otros libros. Se suponía que solo se reunirían para ponerse de acuerdo sobre lo que correspondía como sentencia a Galilei. Pero el debate se había tornado como una verdadera contienda. El cardenal respondió así: qué lástima, porque loco, como lo llamas, ha sido uno de sus principales adeptos del Papa. Su santidad hasta le sugirió el título del libro. No importa, cortó el representante del Papa y fue tajante al decir que Galileo Galilei era un hereje y debería ser quemado en la hoguera. Siguió diciendo que era un hombre muy vanidoso, que con sus teorías a todos lo ridiculizaban. Se ha mofado en varias ocasiones de nuestra santidad. Contradice las enseñanzas de lo que escribieron nuestros antepasados. Por esas y más razones, Galileo debe ir a la hoguera. El cardenal, que de algún modo se había convertido en el defensor del astrónomo, dijo: Galileo es muy famoso. No es un mal de mente como Giordano u otros que han blasfemado con disparates a la Madre Iglesia Católica. Galileo Galilei es el filósofo más conocido en el mundo, respetado por autoridades y hombres de poder. Es por eso que debemos tratar todo esto con mucha cautela. Intervino el representante del Papa para sentenciar que era un hereje y que debería ser quemado en la hoguera. Esto no es España, dijo el cardenal. Estamos en Italia, donde hace más de 30 años nadie ha ido a la hoguera. El representante del Papa en asuntos de alta importancia dijo que a él le dieron las órdenes de estudiar el libro de Galileo y hacer recomendaciones al respecto. Cumplí con mi deber y esos son los resultados. Intervino el cardenal para decir que sus órdenes eran dar un buen castigo a Galileo, no destruirlo. Otra vez fue cortante y tajante al mismo tiempo el representante del Papa cuando dijo: él ya está destruido. Él mismo se destruyó escudriñando el cielo con ese instrumento del diablo. El juicio. En el año 1616 fue cuando en el tribunal de la Santa Inquisición sometieron a Galileo Galilei a uno de los juicios más perversos e injustos en la historia del hombre, por parte de los jefes religiosos de esos tiempos. La primera pregunta que le hizo uno del jurado fue: ¿por qué te hicieron venir a Roma? Galileo dijo: Señor, yo vine porque yo mismo quise venir aquí, para averiguar acerca de la opinión aprobada por todos respecto al universo, y así podría estar seguro de no defender algo contrario a nuestra iglesia. Otro miembro del jurado le preguntó si había tenido inconvenientes con algunos cardenales. Galileo dijo que muchos le exigían explicaciones acerca de la hipótesis de Copérnico, las cuales están reñidas con su doctrina y les resulta difícil de entender. El más importante dentro del jurado le dijo al astrónomo: vos sostenéis que la Tierra gira sobre un eje y que es el Sol el que está estático, y que tanto la Tierra como el resto de cosas que están allá arriba, incrustadas en el cristal, giran alrededor del Sol y no de la Tierra. Sí, contestó con toda firmeza el filósofo. El mismo personaje le preguntó si tenía una orden escrita que le faculte escribir de esas cosas. Un poco tartamudeando y arrastrando las palabras, dijo: yo hace 17 años, no. Solo escribo lo que Copérnico con su teoría contradecía las Sagradas Escrituras y no podía juzgarse por él, la verdad. Otra vez intervino el jurado principal para decir: señor Galileo,
En una oportunidad se procedió a dársele una orden en mi presencia y algunos testigos. Se os dijo que no podáis sostener la opinión de ese filósofo de ningún modo. ¿Acaso lo habéis olvidado? Otra vez arrastrando las palabras, Galileo dijo: yo no sé. En el acto le volvieron a replantear la pregunta: ¿se os dio permiso para declarar que esos escritos son vuestros? Galileo: yo no solicité permiso. Lo escribí pensando que no desobedecía ninguna orden. Dejó un espacio en silencio y luego volvió a decir: no solicité permiso porque no tenía dudas. Durante el desenlace del juicio, Galileo dijo que él siempre había sostenido la opinión de que la Tierra se mueve y el Sol está estático. En realidad demuestro lo opuesto. Digo que los argumentos de Copérnico son débiles y no llevan a ninguna conclusión. Uno de los del jurado le preguntó si aseveraba lo que acababa de decir. Sí, respondió Galileo. Con esta definitiva respuesta se suspendió la audiencia por algunas horas. En ese tiempo precioso que le quedaba al filósofo, meditaba, pensaba que si lo declaraban culpable, se estaría cometiendo una injusticia imperdonable. No solo matarían a un hombre justo, sino que truncarían quién sabe por cuánto tiempo el adelanto de las ciencias. Mientras reflexionaba, lo hacía en un lugar abierto. Estaba ahí. Se le acercó el más importante de los jurados para decirle que se retracte de lo que sostenía. Le explicó que era la única manera de que pueda liberarse de morir quemado en la hoguera. ¿Estás bien?, le preguntó la autoridad. Galileo dijo: tengo 70 años y tengo un mal en los huesos que no me dejan mover las extremidades. He estado preso por 3 meses y sin saber siquiera de qué me están acusando. Está expreso, le comentó el hombre del jurado, y agregó: nadie en toda la historia de la Inquisición estuvo tan bien tratado como vos. En el acto, Galileo dijo: yo no he pedido un trato especial. Solo pido que se juzgue mi diálogo con toda justicia. Mi querido señor Galilei, usted no entiende vuestra situación. Insistís en hablar de vuestro libro, tratando de que también lo creamos, y queréis que creamos que vuestra rectitud y pureza de intención. Pero ya no desafiarás al Santo Oficio. Todos desean hacer con vos un buen escarmiento, y habrá que hacerlo. ¿A dónde nos queréis llevar? Si vos insistís, habrá que estudiar por qué escribiste ese libro. Y si es así, mucho me temo que descubramos, Dios no lo permita. En su afán por hacer que el principal miembro del jurado tome en cuenta que lo de él era valioso para el futuro de la humanidad, incluso para él mismo, apeló a la buena profesión de la autoridad al que le proponía que se retracte, para decirle que su caso lo analicen con detenimiento y que el veredicto sea prudente. Sí puede ser, le dijo el miembro del jurado, pero ahora no hablo como la persona que me gustaría ser, sino como el comisario general de la Inquisición. Galileo le dijo: ¿insinúas acaso que a las autoridades no les interesa la verdad, sino solo la autoridad? Un poco molesto, el miembro del jurado le dijo: hago de tu conocimiento que la comisión ya completó el examen de vuestro libro y según lo que ellos dicen, no tenéis salvación. Debes reconocer que no fuiste lo suficientemente listo cuando predicaste cosas en contra de nuestra iglesia y porque también incluiste en tus argumentos falsas pruebas pretendiendo hacer dudar que existe una mente divina. Para darle la última estocada al científico, el jurado con el que conversaba le dijo: no os conviene, de ninguna manera os conviene interrogatorios. Así solo lograrías por la fuerza lo que no queréis. Y luego os esperaría la hoguera o alguien piadoso que te mande a encerrar toda la vida en la prisión del Santo Oficio. Nadie quiere eso. Decir que lo olvidaste, que fuiste un embustero vanidoso, un meditabundo orgulloso. Tú mismo recoged tu pecado venial y no os te someterá a más interrogatorios. Yo mismo convenceré a los demás jurados para que se te dé una
reprimenda en nombre de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y créeme que todos nos sentiremos más felices. Galileo Galilei sintió que el miembro del jurado le hablaba como amigo, que el consejo que le daba era para no verlo rostizado como pollo a la brasa en la hoguera. Sentía que el trato que le daba le hacía entender que él creía en sus descubrimientos, pero que no dependía de él solo decidir por su destino, pero que podía influir en los demás. Si él claramente se retractaba de lo que escribía en su libro, en su último libro, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, y dictarle una pena más benigna que no sea la hoguera. El científico era un hombre notable, matemático, así que sacó la cuenta y pensó: si sigo vivo, existe la posibilidad de seguir investigando, pero muerto, todo terminaría ahí. Así que asintiendo con la cabeza le dio a entender al miembro del jurado que se retractaría. Ya para esto, con anticipación, habían preparado un documento que Galileo tendría que leer delante de todos. Los del jurado habían concluido que el científico se retractaría, que era lo suficientemente inteligente para evitar la muerte en la hoguera. Así que el maestro, como muchos lo llamaban, se acercó hasta un púlpito para recoger el pergamino. Luego se arrodilló y con la cabeza agachada puso su mano derecha sobre la Biblia y antes de la lectura dijo esto: en los pasados días leí otra vez mi diálogo, el cual no veía hacía ya más de 3 años. La idea era decidir si incluía con una advertencia, cosa que no me he atrevido a hacerlo por temor a que las autoridades pudieran juzgar como una desobediencia. Confieso que cualquier lector ignorante no captaría la esencia del propósito. Hubiera entendido mal cuál era mi opinión. Mi error pues ha sido, y lo confieso ahora, haber pecado de vanidosa misión y pura ignorancia. Después que los del jurado habían escuchado el descargo de Galileo, el más importante emplazó al científico diciéndole: sostenéis ahora lo que habéis sostenido antes, que el sol es el centro de nuestro mundo y que la tierra se mueve alrededor del sol y que no es la tierra el centro del universo. A Galileo se lo notaba confundido, como arrastrando las palabras pronunció: no. Y con tono muy fuerte reafirmó el no de forma contundente. Acto seguido cogió el pergamino para leer esto: yo, Galileo Galilei, hijo del finado Vicencio Galilei Florentino, de 70 años de edad, ante vos arrodillado, conservando ante mis ojos y tocando con la mano nuestros santos evangelios, juro que tan solo creí, siempre creo y espero con la gracia divina continuar creyendo en el futuro todo cuanto sostiene, predica y nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica. Luego cogió una pluma para con su rúbrica firmar lo que hasta ahora se conoce como una de las injusticias más grandes. Mientras lo hacía, el maestro Galileo estaba llorando. Finalmente, el filósofo naturalista más grande de su época fue silenciado por la Inquisición. Prohibieron todos sus libros. Lo sentenciaron a estar preso en su propio hogar hasta el último día de su vida. Pero aunque quedó ciego y avergonzado por haberse retractado, su mente y su pluma no se detuvieron. Terminó su principal obra, discurso y demostración matemática en torno a 2 nuevas ciencias, la misma que sería la base de la moderna ciencia de la metáfora. Los discursos fueron sacados de contrabando y se publicaron en la Nueva Holanda protestante. Fue la Biblia de otros que dudaban de las creencias tradicionales. Galileo confió en sus experimentos, no en su fe. Le dio vida al método científico, desafió a la filosofía, desafió a las autoridades de todas las sabidurías divinas y a la religión, que ya no contempla sus preguntas del hombre, pues había empezado la era de la ciencia.
La autenticidad de Galileo como científico se basa en sus métodos de análisis, empezando por reducir el problema a un simple conjunto de relaciones, fruto de experiencias entrelazadas de cada día, con lógica y sentido común. Luego esos análisis los resolvía con formulaciones de matemática simple. Si Galileo Galilei no hubiera mostrado con pruebas fehacientes el movimiento de los planetas, astros, estrellas, cometas y lo demás que está allá, muy arriba, muy lejos del alcance de la vista del hombre, nuestro adelanto no hubiera progresado a la altura de situarnos en una gran actualidad. El mensaje en esencia tiene como principio hacer que se encuentren consigo mismo. La globalidad ha progresado sistemáticamente y son sus adelantos los que hoy nos permiten poder descifrar el enmarañado croquis del destino. Las interrogantes, las medias verdades, el fanatismo religioso y otras malas artes deben ser dilucidadas para poder unirnos en un solo grito de libertad y felicidad. Su hermano universal, Luis S. Ramírez Mena.